etapas del ciclo de DevOps. Ahora, ¿cómo hacemos para facilitar el flujo de este ciclo? Primero que nada, vamos a ver ahora algunas novedades en el GeneXus Server, que es una pieza clave cuando trabajamos en equipo para poder integrar el código de forma sencilla. En esta versión hay mejoras que se orientan a simplificar el tema del manejo y mantenimiento de las instalaciones del GeneXus Server. Desde el Upgrade 2 de la GeneXus 15 es posible actualizar una instalación de una instancia del GeneXus Server diferente a la instancia por defecto. Por otro lado, hay una mejora importante en el manejo de las extensiones, user control y patrones para simplificar el tema de la instalación de los mismos en el propio server y en todos los GeneXus IDEs que interactúan con el server. Cuando trabajamos en una KB que utiliza alguna extensión o algún patrón o user control, al subir esa KB al server, necesitamos que esa extensión también esté disponible en el server. Esto es porque las extensiones definen muchas veces partes nuevas de objetos existentes y para que ese objeto pueda subir al server con esas partes nuevas, el server también necesita conocerlas. Ahora bien, antes si yo tenía en mi instalación de GeneXus una extensión que no se usaba en ningún objeto de la KB y subía mi KB al server, necesitaba tener que instalar la extensión también en el server. A la misma vez, cualquier instancia de GeneXus que bajara esa KB del server necesitaba también tener la extensión. Por tanto, si en una KB se utilizaba la extensión, era necesario que tanto el server como todos los GeneXus conectados a alguna KB alguna vez hosteada por ese server tuvieran instalada la extensión. Desde la 15 Upgrade 3, las partes definidas por las extensiones se marcan como opcionales automáticamente y son enviadas al server solamente cuando es estrictamente necesario. Es decir, solo se necesita tener una extensión instalada en GeneXus si efectivamente la misma es utilizada en la base de conocimiento con la que se está trabajando. Si una extensión está instalada en GeneXus Server, porque alguna KB de las que almacena la utiliza, puede tener otras KBs que no la utilicen y no se agregan referencias a la misma. De esa manera, cualquier GeneXus IDE que se conecta a las KBs que no necesitan la extensión, no precisan instalarla. Y un IDE de GeneXus que no tenga la extensión, también puede trabajar con todos los objetos que no utilizan esa extensión, por más que los otros objetos de la KB sí la necesiten. De esta manera se simplifica bastante el hecho de poder tener un server con KBs que utilizan diferentes patrones, extensiones o user controls y no es necesario que todas las KBs o todos los GeneXus IDEs que se conectan al server compartan las mismas instalaciones. ¿Está claro eso? Hablamos del GeneXus Server, que es una herramienta fundamental para simplificar la integración del código, pero realmente para poder alcanzar un flujo de DevOps necesitamos comenzar implementando una integración continua. Una novedad en esta versión es que además de Cruise Control, ahora GeneXus también se integra a Jenkins como motor de integración continua. Vamos a ver cómo automatizar un caso básico, que sería cuando hay un cambio en el código que se dispare automáticamente un build. Para esto vamos a ir a Jenkins, vamos a dar clic en la opción New Item y esto nos va a permitir definir un nuevo proyecto en Jenkins. Por las dudas, muchas de las cosas que vamos a ver acá en las pantallas, hay que instalarle plugins a Jenkins para que tenga toda esta funcionalidad. Pero está todo documentado, digamos, en el wiki, dice exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo. Al definir un nuevo proyecto le damos un nombre, por ejemplo Citizen Build, y elegimos la opción Freestyle Project. Luego hacemos clic en el botón OK. Así vamos a editar las propiedades de nuestro proyecto. Le vamos a poner a la descripción que estamos haciendo un update y un build de la KB del trunk o la KB de desarrollo. Si vamos a la sección de Source Code Management, vamos a elegir GeneXus Server como nuestro repositorio de código. Vamos a ingresar la URL del GeneXus Server, las credenciales, que podemos definir varias, pero estas serían las credenciales con las cuales nos vamos a conectar a ese server, y el nombre de la KB a la que nos queremos conectar. Si dejamos todo lo demás por defecto, estamos básicamente trabajando con la versión por defecto, es decir, el trunk, y con el ambiente por defecto. Podemos tener varias instalaciones de GeneXus y las definiríamos todas en la configuración de Jenkins. Luego vamos a la sección de Build Triggers, que esto nos permite definir cuándo queremos que se ejecute esta tarea o este proyecto en Jenkins. Aquí la opción que podemos elegir es Poll SCM, es decir, le estamos diciendo a Jenkins que esté monitoreando el repositorio de código, en este caso cada 5 minutos, y que en caso de que encuentre una nueva modificación, es decir, un nuevo commit, dispare el proceso de build.
Bueno, en el sector de build vamos a elegir la instalación de GNexus y el folder en donde se encuentra la KB. Nótese que esto es, la instalación de Jenkins está en la misma máquina en donde tenemos la instalación de GNexus que hace el build. Eso solo aclarar porque ven el C2 puntos, ¿tá? No tiene por qué ser así a partir de un upgrade que se hizo hace poco, ¿tá? Pero... Ahí se habla de toda la KB, pero por ejemplo yo supongamos que tengo una KB corporativa y tengo algunas cosas, digo, quiero subir la parte financiera solamente. Un módulo, decís. Un módulo, exactamente. No, acá vos podés conectarte a una KB, a una versión, ¿tá? O sea, dentro de la KB a una versión y a un ambiente, pero módulos no. O sea, es toda la KB. ¿Y va a estar previsto en algún minuto que se haga por módulo o algo así? Ahora vamos a... Sí, esa partición en realidad corresponde hacerla en la propia KB. Es decir, tú podrías ese módulo hacerlo en una KB separada, exportarlo como interfaz y binarios, y en otra KB que lo utiliza, referenciar a ese módulo de tal manera que reciba los binarios y lo maneje solamente por la interfaz. Pero esto lo que está haciendo es automatizar un build de una KB. O sea, la parte de modularizar y separar en diferentes componentes en la KB lo tienes que hacer en la parte de la KB, no te lo va a hacer esto. Esto automatiza a partir de una KB. Sí se puede elegir dentro de una KB si tienes muchas versiones y dentro de cada una de esas versiones eventualmente muchos environments, tú puedes definir sí que quieres que te maneje solamente tal versión, tal environment. Ella no lo mostró ahí, decía cómo está todo por default, pero ahí hay un botoncito que dice Advanced Options, opciones avanzadas, que es justamente donde puedes especificar ese tipo de cosas. ¿Ok? Ya, sí, pero igual sería bueno tenerlo para que yo pueda elegir algunos módulos, algunas cosas así, porque en general en el proceso de la DevOps, en algunos casos no necesito tener, mejor dicho, se suben todos todo el repositorio completo, pero cuando se refiere a lo que yo necesito, tengo por ahí el caso de un banco fuera GNexus, un banco que tiene varios módulos y hacen ellos deploy 2 veces al día, y ellos dicen, ok, voy a hacer de 50 programas, 80, 200 programas, los que sean, entonces lo pueden partir. O sea, a lo mejor sería bueno... Sí, seguro, pero lo que pasa, lo que quería decir es que no es en este nivel que se hace esa partición. Hay dos lugares en donde puedes hacer la partición. La puedes hacer a nivel de la arquitectura del código y entonces separar en diferentes KBs, o la otra opción es a nivel de deploy, es decir, o a nivel de build. Tú puedes decir, el proceso de Jenkins está enganchado a cierta versión, cierto environment de la KB, pero el build es solamente de este módulo o de los objetos que sean necesarios o de las cosas que sean necesarias para estos objetos. Y el otro, dije 2, en realidad son 3. Es decir, tú puedes particionar a nivel de código, puedes particionar en el momento de build y puedes particionar también en el momento de deploy. Cuando vas a hacer el deploy, también puedes decir, bueno, aunque se haya armado toda la KB, tú podrías decir, en este proceso lo que hago es deploy solamente de estos componentes a tal lugar y estos otros a tal otro o nada. ¿De acuerdo? Ya, me contáis luego. Bien. Sí, o sea, los ejemplos están en las opciones por defecto, digamos, en las más básicas. Después, si tienen dudas, además podemos ir viendo los más avanzados. Nuevamente dejamos la versión por defecto y el ambiente le vamos a poner el ambiente que estemos utilizando. Si vemos las opciones adicionales, podemos ver que en el momento de build podemos elegir si queremos la opción de hacer rebuild all en vez de build all, que es la opción por defecto. Ahí le damos a la opción guardar y con eso concluimos la creación de nuestro primer proyecto en Jenkins. Este proyecto lo que hace entonces es hacer el update desde el server y luego ejecutar el build all de esta KB. Vamos a ver ahora cómo configuramos la segunda tarea o el segundo proyecto en Jenkins, que es el que haría el deploy, es decir, el que movería los binarios generados en la KB de build hacia el ambiente de test. Para ello este también, o sea, es un ejemplo súper básico. Definitivamente, acá lo único que voy a estar haciendo es llamando un script, pero definitivamente se pueden hacer cosas más elevadas. Esto es simplemente para hacer el ejemplo más simple.
Creamos un nuevo proyecto que lo vamos a llamar deploy trunk. Entre las opciones de build tenemos la opción de ejecutar un comando batch en Windows y vamos a configurar entonces que en el caso de build queremos ejecutar un bat, un script. Este script lo que estaría haciendo es automatizando las tareas necesarias para publicar los binarios generados en el ambiente de test. Luego elegimos la opción grabar y ya queda completada nuestras... Digo los binarios, pero es todo, ¿no? O sea, de todos los objetos necesarios para hacer el deploy. Segunda tarea en el pipeline de desarrollo del trunk. Esta tarea es la que publica los binarios generados en la KB de build hacia el ambiente de test. En caso de haber definido pruebas unitarias, podemos definir nuestra tercera tarea en el pipeline, que es la que ejecuta estas pruebas unitarias. Para ello creamos un tercer proyecto en Jenkins que lo vamos a llamar trunk test y la descripción es run test in trunk. Y ahora en la opción build vamos a seleccionar la opción build a Visual Studio Project or Solution using MS Builds, porque para poder ejecutar las pruebas unitarias necesitamos hacerlo mediante un MS Build. Luego configuramos el MS Build que nos permite ejecutar todas las pruebas. No vamos a entrar muy en detalle en cómo se configura, sino que pueden ver toda la documentación en el wiki. Pasa volando simplemente para que tengan una idea de los tipos de cosas que se pueden hacer. La idea no es que salgan de acá no siguiendo este video. Está documentado en el wiki, sí, siguiendo los pasos del wiki lo pueden hacer. Definimos así los 3 proyectos en Jenkins que representan cada una de las tareas que tenemos que ejecutar en nuestro proceso de integración continua, donde el último paso es la ejecución de las pruebas unitarias que nos permiten validar el armado del build. Vamos a ver ahora cómo hacemos en Jenkins para encadenar estas tareas de manera que se ejecuten una detrás de la otra. Para ello vamos a modificar otra nota nomás ahí, el deploy y el test no tienen por qué ser una detrás de la otra, perfectamente puede ser en paralelo. Podría ser que yo digo, bueno, hago los tests y no hago el deploy si me dieron mal. En realidad ahí también son decisiones, uno podría decir, bueno, si los tests fallan no hago el deploy, pero en realidad mi ambiente de test ya no refleja más la KB, digamos, porque la KB hay algo distinto. En definitiva, ahí son decisiones de cómo trabajen. Están puestos uno atrás del otro, pero perfectamente puede ser en paralelo y además podemos cambiar el orden según nuestra metodología. Esta tarea de Citizen Build. Vamos al último sector, Post Build Actions, y allí vamos a agregar la opción Build Another Project. Aquí ingresamos el nombre del proyecto que debe seguir a este. En nuestro caso, luego de Citizen Build viene Trunk Deploy, que es la tarea que actualiza el ambiente de test. Podemos seleccionar cuáles son las condiciones para disparar este Post Build Action, que podrían ser solo dispararla si el build es estable, es decir, si no hubo problemas al hacer el update del server o el build all, entonces ejecutamos la tarea que realiza el deploy. Podríamos elegir también ejecutar el paso siguiente por más que el build sea inestable o que falle. Ahora que hemos definido nuestros 3 proyectos, nos queda ver cómo hacemos para visualizar estos 3 proyectos en un pipeline. Para ello vamos a ir a Jenkins y en la página principal tenemos la opción de crear nuevas vistas. Al crear una nueva vista vamos a ponerle el nombre Trunk Pipeline, vamos a seleccionar que es un Build Pipeline, View. Le vamos a dar el nombre y vamos a seleccionar cuál es la primera tarea para ejecutar este pipeline, que en nuestro caso es Citizen Build. Esto que vemos ahora es la vista de pipeline de un proyecto existente que tiene la misma secuencia de tareas que acabamos de configurar para nuestro proyecto, con la salvedad que el primer paso se llama Trunk Update y no Citizen Build. Cada una de estas líneas corresponde a una ejecución del pipeline, es decir, cada 5 minutos nuestro Jenkins está monitoreando el server en busca de cambios. Cuando encuentra, ejecuta una corrida de este pipeline. Es decir, cada una de nuestras 3 tareas encadenadas. ¿Está claro? Ahí lo que estamos viendo es la historia de los últimos X cantidad de builds. El que está arriba es la última que se acaba de ejecutar. Hacia allá, o sea, cada corrida es una línea. Hacia abajo tenemos las anteriores, o sea, en el build 345, ese tiene el último commit. El 344 es el del commit anterior, digamos, o hace 5 minutos. ¿Ok? Sí, para cada una de ellas podemos ver los resultados o la salida
de la ejecución de la tarea. Esto, en el caso de la tarea de build, lo que tenemos es la ejecución del output de GNexus. En el caso de la tarea de deploy, lo que tenemos es el resultado del script que está haciendo la publicación. Y en el caso de los tests, vamos a tener la salida de los asserts, que quizás es un poco difícil de ver, pero podemos ver en los status los test results y ver que, bueno, nuestros tests están todos pasando. Incluso podemos ir a ver la historia de los tests, en donde nos va mostrando en las distintas ejecuciones cuándo hubo errores y cuándo no. Mi pregunta va por el lado de que voy llevando el control, ¿cierto?, de todo el procedimiento. ¿Hay alguna conexión en algún momento de Jenkins con el versionado que tiene GNexus? A medida que yo voy haciendo todos estos procesos, ya saco mi versión 1 de productivo, la marco como versión, ¿hay alguna conexión o tendría que llevarlo todo acá en Jenkins? En realidad, técnicamente, o sea, no hay una conexión, si querés responderlo vos, que vas a responder mejor, con el versionado de GNexus, no, digamos, pero técnicamente cada corrida de esto genera un build de tu aplicación, o sea que ahí vos podés versionar eso como... Sí, no hay nada directo, claro, pero o sea, lo que estamos mostrando aquí son el proceso canónico, es decir, lo más estándar. Pero por debajo lo que estamos ejecutando son tareas MS-Build y existen tareas MS-Build específicas, por ejemplo, que tienen que ver con versionado. Uno puede hacer commit, puede hacer congelado de versiones, ese tipo de cosas. Entonces, claro, es que... así como se hace correr... Lali decía, se pueden correr los tests y en base a eso tomar la decisión de si hacer un deploy a otro lugar. También se podría tomar la decisión de ejecutar otro paso que lo que haga sea congelar una versión o hacer un commit, ese tipo de cosas. Claro, a eso iba yo, porque de alguna manera a lo mejor ustedes podrían implementar un plugin que tuviera la asociación esa. Yo doy un congelado en este momento y yo después voy por GNexus, veo mi versionado y me encuentro con ya actualizado, producto que acá termina. Pero no eso, sé. digo, ya lo puedes hacer con un MS-Build, ¿no? Sí, eso se puede hacer ya llamando al MS-Build, tú puedes especificar exactamente ese tipo de cosas. Del lado o sea, esto es siempre un balance, porque por el lado del MS-Build es la línea de más bajo nivel, y entonces ahí tienes la libertad total de hacer lo que quieras. Por el lado del plugin, lo que tratamos es de levantar el nivel de abstracción para que por lo menos las cosas más comunes te sean mucho más fáciles. Algunas de esas podemos incorporarlas también en el plugin con algunas opciones y entonces, así como hay un build step que es armar una KB y simplemente dices eso, también podríamos tener un build step que fuera congelar una versión o hacer un import o ese tipo de cosas. Eso se puede ir haciendo. De hecho, también el propio plugin es código open source. Es decir, que también contamos con que algunos también van a querer meter mano y colaborar y agregar cosas como esas también. Ok, gracias. Exacto. Sí, o sea, este pipeline es el pipeline, digamos, de desarrollo. Después, en realidad, este que están viendo acá es el pipeline con el que trabajamos en mi empresa, en donde los tests se están ejecutando en la misma KB, digamos, que hace el build en un ambiente separado que está conectado a una base de datos local y demás, y en realidad esos pasos corren en paralelo. El deploy hacia el ambiente de test, que es un servidor aparte, y los tests, la ejecución de los tests unitarios. Pero nuestro pipeline de release, ahí sí tenemos, hacia el final, cuando se va a producción, por ejemplo, se hace un frisado de una versión. Y se actualiza una KB que tenemos siempre con el código vivo. O sea que sí, digamos, la complejidad del pipeline va a depender también mucho de tu negocio y de cómo sea el proceso. Pero tenés mucha flexibilidad en qué cosas implementar. Pregunta, ¿cómo queda la reorg en ese proceso? En realidad, acá mismo la reorg está corriendo desde la KB, ¿ok? La misma respuesta que al tema del versionado. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro pipeline de release, lo que tenemos hay un paso que va y captura la organization TXT y lo pone en un folder para que después nosotros sepamos que a partir de ahí tenemos que ejecutar, digamos, las reorgs. Ahí también va un poco en las herramientas que manejen, digamos, y demás. O sea, Jenkins lo único que hace es orquestar cosas. Va un poco también
Exacto. O sea, nosotros en realidad capturamos los organization.txt, pero bueno, se podría agarrar el programa de la reorg, digamos, o se podrían hacer cosas distintas. Realizar una nueva corrida de nuestro pipeline, le damos al botón Run y eso, digamos, sin esperar los 5 minutos a que el server lo haga solo, y en ese caso ejecuta una nueva corrida. Aquí podemos ver cuando el Jenkins está ejecutando, la tarea está en amarillo y mientras las tareas todavía no se han ejecutado, quedan en celeste. Otra cosa que podemos ver, gracias a la integración entre el GNexus y el Jenkins, es que cuando vemos los detalles del proyecto del update, podemos ver cuáles son los commits que están asociados y podemos ver la información de quién hizo el commit y la descripción que se le dio al mismo. Incluso si vamos a ver los detalles del commit, podemos ver cuáles son los objetos que fueron modificados y que en definitiva estuvieron incluidos en este proceso de build. Hasta ahora hemos visto cómo ¿Estamos claros? GNexus Server y Jenkins nos permiten ejecutar las primeras instancias de este ciclo de DevOps, que son las que corresponden a la integración continua. La fase de release implica una decisión con respecto a la estrategia de manejo de versiones y de metodologías de trabajo. Hay documentación de esto en nuestro wiki. Posiblemente tengamos otro pipeline de integración continua implementado en Jenkins que automatizará los diferentes pasos del manejo de versiones y también el paso de deploy a producción. Es importante notar que no todos los pasos en Jenkins tienen por qué ejecutar de forma automática uno tras del otro. Quizás nuestros procesos no estén tan aceitados para ir a producción sin un test en diferentes etapas. Al definir cómo se encadenan las tareas, podemos indicar si la misma se dispara en forma automática o si se dispara en forma manual. Por ejemplo, podríamos ejecutar el pipeline de release para el armado y publicación de un ambiente de QA y quizás dejar el pipeline en pausa hasta que el equipo de test nos dé el OK para seguir avanzando. A medida que repasamos todo el ciclo de DevOps, hemos visto los cambios más importantes entre la versión 15 liberada y la versión 16. Bueno, ¿preguntas? ¿Cuáles son el tipo de fallas que puede encontrar digamos, una vez que se ejecutan estos procesos? Por ejemplo, hace un rato mostraba una lámina en la que aparecía, decía aquí tengo procedimiento 1, procedimiento 2 y que salieron bien. ¿Cuál es el tipo de fallas que podrían presentar desde el lado de GNexus? Ahí cada una de las tareas tiene que resolver, digamos, si terminó exitosa o no. En el caso del build de GNexus, en realidad falla cuando, lo mismo que si tú haces un build como un usuario en GNexus, si falla la reorg, si algo no especifica, si algo no compila, eso. Eso no te captura nada, digamos, funcional. Para eso tenés una etapa en que se corren pruebas, digamos. Pero el armado de la KB, las fallas posibles son esas. No puede hacer un update del server porque hay algún conflicto de algo. No puede hacer la reorg, no especifica, no compila. Lo último, hay herramientas que pescan la parte de lo que es la generación de las aplicaciones, como en este caso, digamos, Jenkins, ¿no? Pero hay unas herramientas que son complementarias, por ejemplo, para lo que es el seguimiento de tickets, para ver qué es lo que pasó. Entonces ahí dicen, mira, tengo 20 tickets y se lo puedo asignar a diferentes personas. ¿Cuándo tienen pensado incluir algo de eso? ¿Y con qué producto tal vez? Tenemos pensado. Te lo dejo pensando. Bueno, sí, a ver, lo tenemos en el radar, digamos, es parte de las cosas que decíamos. Me voy a pasar para adelante para no dejarlos a todos. Sí, me está dando tortícolis también. Sí, por eso. Tendría que haberlo hecho antes, pero bueno. Claro que las preguntas. Yo el otro día decía, en la charla sobre plataforma, decía que justamente la línea a la que estamos yendo es a que GNexus Server sea server en un sentido más amplio, es decir, inicialmente el foco de GNexus Server es la parte de SCM, es decir, el tema de versionado, trazabilidad, trabajo en equipo, etcétera, pero justamente vamos con la línea de incorporarle más cosas. Una de las cosas que estamos haciendo es, esto de Jenkins, por ejemplo, es integrar en un sentido, es decir, que Jenkins pueda conocer lo que es GNexus y lo que es GNexus Server. Eso es el plugin en Jenkins que permite que entonces en Jenkins uno le pueda decir, esto es una KB GNexus, haceme un build, o esto está conectado con un GNexus Server, haceme update.
y que lo vea como una cosa nativa, así como lo habíamos hecho en su momento con Cruise Control. La idea es también integrarlo en el otro sentido, es decir, que desde GeneXus Server se pueda conectar con procesos como estos de Jenkins, y entonces, si bien siempre vas a tener la chance de ir a Jenkins, configurarlo tú a mano, hacerlo por XML, por la UI de Jenkins y eso, la idea es ofrecerlo también desde el lado de GeneXus Server, que en la consola de GeneXus Server o incluso quizá en el IDE de GeneXus puedas decir, quiero definir un proceso de armado sobre esta KB con tales condiciones, bla, 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 bla. Y de la misma manera también, así como hablamos de integración con Jenkins, integrarnos con otras herramientas como puede ser para Code Review. Hemos estado trabajando con Fabricator también, haciendo algunas pruebas. Y para Issue Tracking hay otras herramientas también. Fabricator tiene Issue Tracking también, ¿no? Fabricator... hay múltiples herramientas y todas tienen mecanismos de extensibilidad y plugins que permiten conectar unas cosas con otras, es decir, Fabricator con Jenkins, Jenkins con Fabricator, con GeneXus, etcétera, etcétera, y la línea sigue decir en ese sentido. De vuelta, tenemos siempre dos canales, ¿no? Uno es que existan los componentes, aunque sean de bajo nivel, pero que te permitan, digamos, toda la potencia. Es decir, no frenar a nadie, es decir, la potencia está, claro, hay que meterse un poquito más bajo nivel. Y en la otra línea, tratar de que no necesiten toda esa complejidad y que por lo menos las cosas más usadas nosotros las podamos dar con más alto nivel y más fácil. Disculpa si no sé si me perdí en algún minuto. En general se ha hablado de GX Server. Sí. ¿Y si no tengo GX Server? GX Server va a ser el orquestador de todo ese tipo de cosas. Lo que no está, a ver, lo que quizá puede ser que tú puedas tener licenciado o contratado algunos componentes y otros no. Pero, digamos, es decir, que no es que tengas que tener GX Server para todo. Es decir, para nosotros técnicamente GX Server es el que orquesta todo. Lo que quizá puedas tener quizá tienes el componente que te da Continuous Integration o que te hace build automático y no tienes el que te maneja Code Review o Issue Tracking. Pero digamos, estamos hablando técnicamente, comercialmente no, digamos, cómo se va a fraccionar eso y comercializar, no lo tengo claro todavía. Pero sí, digamos, todas estas cosas, digamos, no lo definimos nosotros, ¿no? Es decir, el que tengas que tener GeneXus Server en el sentido de SCM, de versionado, de control de código, sí. Digamos, todos estos procesos, eso lo define, digamos, es la práctica en la industria. Es decir, hay que usar un repositorio de código, hay que usar versionado, hay que hacer commit, hay que hacer versiones, eso, nosotros lo que hacemos es dar, digamos, la herramienta para eso, pero que lo necesitas, sí, claramente lo necesitas.